Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos un martes más a Sin Juicio. El día de hoy, como todos los martes, traigo un tema muy interesante, muy importante para las familias y tengo una invitada que está postulando al Congreso de la República 2021 y que va a traer hoy día sus propuestas en beneficio de la vida y la familia. Ella es Juliana Calambrogio, que postula a través del Partido Renovación Popular. Buenas noches, Juliana. Por favor, prende tu cámara y tu audio. Gracias por estar aquí, Juliana, de verdad, para poder dar a conocer tus propuestas que de seguro interesarán a más de uno. Muchísimas gracias a ti, Lorena, por el espacio, por la invitación. Yo encantada de estar aquí y acompañarte en este diálogo, ¿no? Y bueno, pues que muchas más personas y todas las personas que te siguen puedan conocerme y saber qué cosa quiero y qué quiero de llegar al Congreso, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Sé que muchas personas ya te conocen, Juliana, eres una defensora de la vida y la familia. Sin embargo, para quienes no te conocen, sí me gustaría que nos cuentes un poco de ti y también cómo así te animas, tomas la decisión de entrar a la política, de postular al Congreso. Por favor, te escuchamos, Juliana. A ver, rapidito, ¿no? Yo soy la tercera de 7 hermanos, ¿sí? Nací en la ciudad de Chiclayo, en el norte del país. Mi papá es un agricultor. Mi papá actualmente sigue viviendo en Jaén, a 70 kilómetros de Jaén, donde tenemos las tierras, donde yo he pasado mi infancia y mis vacaciones, ¿no? Estudié la primaria y la secundaria en Chiclayo, terminando en quinto de media, me gané una beca de estudios para estudiar en la Universidad de Piura y allí estudié para ser profesora de matemática y física. En la universidad conocí a quien actualmente es mi esposo, ¿no? En el ambiente académico tengo una maestría en la Universidad de Navarra en matrimonio y familia y 2 diplomados internacionales, uno sobre mujer en Navarra también y otro sobre educación sexual integral en la Universidad Austral de Argentina. Me he desempeñado toda mi vida profesional en torno a la educación. He sido directora de la ODEC, ¿no? De la Oficina Diocesana de Educación Católica del Arzobispado de Lima, y actualmente soy docente universitaria en la Facultad de Derecho de la San Martín. En mi vida personal, pues como te decía, me conocí a mi esposo en la universidad, tengo 17 años de matrimonio y 9 hijos, ¿sí? Que siempre han sido para mí el motor para salir adelante. ¿Por qué entro a la política? Por mis 9 hijos, Lorena, por mi familia, porque quiero que mis hijos tengan un Perú que no sea al que nos están llevando. Quiero que tengan un Perú en el que haya salud, en el que haya educación de calidad, en que el emprendimiento y la economía se estabilicen y no terminemos como otros países como Venezuela o Argentina. Quiero un Perú, sí, para mis hijos, donde ellos puedan caminar, mis hijos varones, mis 5 hijos varones, con la frente en alto y sin miedo de ser acusados por ninguna mujer. Y también quiero un Perú para que mis 4 hijas mujeres puedan desarrollarse en igualdad de condiciones y estudiar, si quieren mecánica o si quieren lo que quieran, ¿sí? Entonces, es por ellos que he dicho, basta de esta política corrupta, basta de estos políticos de medio pelo que solamente han pensado en su bolsillo y doy un paso adelante. Gracias a Dios, Renovación Popular es un partido que me permite estar cómoda porque defienden los mismos principios y valores que tengo. Defienden la vida, la familia, la libertad y la patria. Esa soy yo, Lorena. Muy bien, tienes varios hijos y como comentas, ¿no? Esa maternidad de tantos hijos te ha sensibilizado para poder conocer e interesarte, ¿no? En buscar lo mejor para las familias, ¿no? Eres una defensora de la vida, ¿no? Si quisiera saber, ¿no? ¿Cuáles serían tus propuestas o iniciativas, ¿no? En protección de la vida dentro del vientre materno, ¿no? Que es tan importante y tan pues digamos, tan debatible hoy en día, que no debería ser debatible, no es algo, digamos, obvio, hay vida desde la concepción, pero quisiera escuchar tu opinión y también qué iniciativas tendrías en ese sentido. Mira, Lorena, a mí me ha parecido, estuve la semana pasada en un medio de televisión, en ese canal que nadie ve, ¿no? Debatiendo con una candidata de izquierda, que ¿sabes lo que dijo? Dijo que la vida humana empieza a las 12 semanas. Imagínate, ¿no? En televisión abierta, claro, tú te ríes, eres abogada, yo también. O sea, dices, por favor, ¿dónde estamos? O sea, ya esto es la relativización total de la vida y la deshumanización del concebido, ¿no? La vida empieza desde el momento de la concepción y hay que defenderla desde ese momento hasta su muerte natural. Es decir, que Renovación Popular y yo particularmente voy a ponerme a todas las iniciativas que tengan de por medio alguna legalización del aborto bajo ninguna causal.
ni eugenésicos, ni por violación, y menos, como plantean otros, aborto legal, gratuito y seguro, porque el aborto nunca es gratuito, siempre es pagado por nuestros impuestos, dinero que tiene que ir a atender reales necesidades, y nunca es seguro, porque una intervención quirúrgica siempre lleva un riesgo para la madre. Lo único seguro en el aborto es que entran 2 vidas y sale una, ¿no? Y el concebido es asesinado. Y también creemos que tenemos que proteger la vida hasta la muerte natural. Una de las iniciativas que yo llevo tiene que ver con los cuidados paliativos también. Tenemos que trabajar para que estos pacientes que tienen unas enfermedades muy dolorosas y crónicas tengan una atención en cuidados paliativos adecuada que los permite llevar y dignificar su vida hasta el último de sus suspiros, y que tengan un acompañamiento psicológico ellos y su familia. No podemos abrirle la puerta a la eutanasia, porque luego vamos a tener casos como los que hemos visto hace unos años en Inglaterra, donde 2 bebés de menos de 2 años, Charlie Grant y Elfie Evans, fueron condenados a morir, ¿no? Busquen, a esos excesos se llevan o se llegan cuando no se protege la vida. Entonces, yo creo firmemente en que tenemos que blindar y oponernos a cualquier proyecto de ley que quiera relativizar la dignidad del ser humano, que empieza desde el momento de la concepción, cuando ya hay un ser único e irrepetible que solo necesita tiempo y protección para crecer. Así es, no podemos condicionar la defensa de la vida a circunstancias, ¿no? La vida se tiene que defender siempre, ¿no? No condicionarla. Entre tus propuestas que he podido alcanzar, tienes reconocer y proteger a la familia vulnerable, ¿no? Este término puede ser nuevo para muchos, pero parece que no es nuevo, ¿no? Sino que esto ya existe en otros países, en estudios. Explícanos, por favor, esta propuesta, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es una familia vulnerable? ¿A qué te refieres con familia vulnerable a la luz de tu proyecto, de tu propuesta? Lorena, lo que pasa es que esta propuesta se tiene que entender primero con algo que es mucho más macro, y es el enfoque de familia. Mis 3 propuestas legislativas, esta que has mencionado es la de familia, tengo otra en educación y otra en economía, las 3 están amparadas en el enfoque de familia. Hoy por hoy en el Estado se atiende a la mujer, al niño, al adolescente, al adulto mayor, como si fueran seres desagregados dentro de Por la sociedad, separado a cada por uno. separados, cuando todos estos están siempre dentro de una organización viva que es la familia. Están unidos por lazos consanguíneos y afectivos, pero no hay una visión, una óptica desde la política pública que los integre. Por eso creemos que es indispensable ya plantear el enfoque de familia para que las familias, para que las políticas tengan un enfoque que realmente lo que haga el Estado impacte directamente en el fortalecimiento de las familias. En ese sentido, yo trato a las familias vulnerables, que como bien has dicho, no es un término que me lo he inventado yo y que no se no se ha hecho antes, sino que se hace en otros países y que tienen grandes impactos y beneficios para las familias. ¿Qué es una familia Con ese vulnerable? término, igual, Sí, familia vulnerable también. familia vulnerable, o también los llaman familias numerosas, ¿sí? Y dentro del término numerosa atienden la vulnerabilidad de las personas con discapacidad con un doble conteo del hijo con vulnerabilidad o el adulto mayor para convertirlas en numerosas. Pero la idea es esta. La idea es que es una familia que en su seno tiene 3 hijos o más, que tiene una persona con discapacidad o un adulto mayor enfermo crónico o dependiente. Es decir, que por su propia constitución o conformidad es una familia que no puede garantizar que todos sus miembros ejerzan en igualdad de oportunidades sus derechos constitucionales. Una familia vulnerable no cuenta con recursos para tener una vivienda digna. Una familia vulnerable no cuenta con recursos para garantizar una educación de calidad para todos sus miembros. Una familia vulnerable no cuenta recursos para tener un esparcimiento adecuado que garantice su salud psicológica, ¿sí? Salud mental. ¿Por qué? Porque los recursos que entran son diluidos, son direccionados a la persona con discapacidad o adulto mayor o al enfermo crónico. Entonces, lo que yo planteo es que las protejamos a través de esta denominación y les demos prestaciones sociales. No solamente la persona con discapacidad hoy por hoy cuenta con descuento en el cine, por ejemplo, pero no va solo. Un niño de 8 años con discapacidad no va solo, va con mamá, va con papá, va con los hermanos, pero esa familia no cuenta con ese descuento. Entonces, ¿qué hacen? No van al cine porque es muy caro. Un niño con discapacidad, una persona con discapacidad, cuenta con la garantía de una matrícula universitaria separada por ley, pero sus hermanos no.
y siguen siendo un único núcleo y una única unidad económica. Entonces, lo que tenemos que atender es a la familia en su totalidad El y darle beneficio sería prestaciones para todos los para miembros de todos esa los familia miembros. vulnerable. Así es. Estos beneficios, Lorena, no son de la misma categoría. Es decir, la persona con discapacidad tendrá un beneficio mayor y que además va a perpetuar en el tiempo, porque la discapacidad es permanente siempre, ¿sí? En cambio, la familia no. La familia tendrá este beneficio en cuanto que, por ejemplo, el hermano sea menor de edad y siga dentro del círculo familiar, como se entiende, ¿no? Una vez que ya salga del círculo familiar, se le quitarán las prestaciones sociales, porque la idea es garantizar que se puedan desarrollar en igualdad de condiciones. Y estas prestaciones sociales también pasan, Lorena, por la vivienda digna. En el mundo hay un término que se llaman viviendas de protección oficial. Son viviendas que el Estado garantiza y le exige al sector construcción, sí, que separe un número de viviendas. Por ejemplo, que de cada 100 viviendas se separen 5 para protección oficial. Este es un número referencial, ¿sí? Esas 5 viviendas, 2 de esas viviendas estén diseñadas desde los planos para acoger a una familia con discapacidad, con una persona con discapacidad. Es decir, que desde los planos ya tienen las puertas anchas, los baños adecuados para poder atender a esta persona con discapacidad, los anaqueles bajos para que puedan tener accesibilidad, para que puedan vivir Interesante. dignamente. No como lo que pasa ahora, que te compras un departamento y que luego tienes que invertir en remodelarlo y de rediseñarlo, aumentando los costos. Otras 2 viviendas tienen que ser garantizadas para las personas o adultos mayores, que no tengan esquinas, ¿sí? Sino que sean todos redondeados o biselados, que tengan los pasamanos y también toda la inmobiliaria garantizada o diseñada para que el adulto mayor se sienta seguro en su casa. Y una vivienda con más de 3 habitaciones, es decir, con 4 o 5 habitaciones, para que las familias vulnerables puedan, las familias numerosas puedan adquirirla y sus miembros no vivan en hacinamiento. Estas viviendas de protección oficial tendrán un precio menor, solo van a poder ser adquiridas por las familias vulnerables y además con un crédito preferente. Es decir, intentamos desde el Estado garantizar que puedan tener realmente una vivienda digna. Muy interesante, Juliana. Acá tenemos una pregunta de Ángela relacionada a la familia, ¿no? Nos pregunta si facilitarías que se den leyes para que personas extranjeras puedan adoptar en el Perú, porque considera que es demasiado burocrático el trámite. ¿Qué opinión tienes de eso, Mira, Juliana? el tema de las personas, de la adopción, hay que revisarlo porque no está funcionando bien en el Perú. Yo creo que si, lo que yo estoy en contra, Lorena, es de lo que se conoce como el tráfico o el negocio de niños de manera internacional, donde vas y adoptas a un niño en un país del tercer mundo subdesarrollado, o bueno, como nos dicen ahora, en vías de desarrollo, ¿sí? Y al final no sabemos cuál es el real, ¿sí? Objetivo o lugar al que llevan a esas criaturas. Hemos visto, al menos yo que he vivido fuera, que muchas veces estas personas se terminan dedicando a lo que es un tráfico de niños, una trata de personas. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de la adopción con personas extranjeras. Creo que si garantizamos un proceso adecuado para la selección de unos padres que no necesariamente vivan en el Perú, podemos, sí, aperturar el sistema. Pero como lo digo, ¿no? Con mucho cuidado, porque lo que realmente pasa, ¿no? Desgraciadamente, es que hay mafias detrás de trata de personas y son niños que son al final utilizados para pornografía infantil y cosas que son realmente terribles, ¿no? Terribles. De alguna manera iría de la mano con la protección a la vida, ¿no? Porque Así van a es. haber muchas mujeres que seguramente van a concientizar que no van a abortar a su hijo, porque eso pasa, ¿no? Y Así es. lo ideal sería que hayan hogares que puedan acoger a estos niños que estas madres darían en adopción seguramente, ¿no? Tengo otra propuesta tuya aquí que es promover y formalizar los emprendimientos familiares. ¿En qué Así consiste es. esta propuesta, Juliana? Mira, Lorena, esto es que hoy clama al cielo como nunca antes, porque en la pandemia lo que hemos visto es que muchos hemos perdido el trabajo o nos han reducido la jornada. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que el peruano es chamba, que el peruano ha cogido el poco capital que tenía y lo ha puesto a trabajar. De múltiples maneras. O sea, yo he visto como nunca, ¿no? Personas que se dedican a preparar comida, a hacer delivery, a utilizar manualidades y venderlas. Es decir, cogemos el capital de trabajo y lo ponemos a mover. Esto es ¿por qué? Porque el Perú es un país emprendedor. Entonces, ¿y qué se está poniendo en trabajo? El capital de la familia. ¿Y a quién estás dando empleabilidad?
a los miembros de tu familia, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu primo, a tu cuñado, ¿se entiende? Entonces, hay una característica especial en este tipo de emprendimientos, que es lo que yo denomino el emprendimiento familiar. Hay que construir esta chaqueta jurídica, no existe, ¿sí? Dentro de la norma, se tiene la pequeña empresa, la mediana empresa y la microempresa, pero no el emprendimiento, la empresa familiar. ¿Por qué? ¿Y por qué hay que garantizar, por qué hay que establecer esta protección? Pero como te digo, da empleabilidad a las familias o a los familiares y es el capital de la familia, que cuando se pierde, el impacto directo es ante una familia nuclear y una familia extendida. Y este capital es susceptible a ser perdido. Entonces tenemos que garantizar que no se pierda, que se fortalezca y que la empleabilidad de este emprendimiento crezca. ¿Cómo hacemos esto? Determinamos qué es el emprendimiento familiar y además establecemos, sí, una escala tributaria distinta. Además, Renovación Popular tiene dentro de su plan de gobierno bajar el IGB para la microempresa, para poder acrecentar un poco su margen de ganancia. Pero además, al emprendimiento familiar, yo propongo exonerar los 2 años, ¿sí?, de la tributación. Y en esos 2 años haya realmente un acompañamiento y capacitación de parte del Estado. Una capacitación que tiene 4 bloques, básicamente. Una capacitación sobre dirección de personas o personal, sobre inversión de capital y cómo manejarlo. Una capacitación, obviamente, en el ámbito legal de cómo funciona, si te tienes que formalizar y todos los pasos que tienes que seguir. Y el tercero es una capacitación, ¿para qué? Para que te den las suficientes herramientas en el rubro en el que estás. Si tu emprendimiento es de comida, pues que te capaciten en cómo mejorar la restauración. Si tu emprendimiento es de manufactura o de zapatos o de producción de manualidades, que se te capaciten en eso. Si tu emprendimiento es textil, que te capaciten en esto. Digamos, la exoneración tributaria que planteas es los 2 primeros años del emprendimiento, desde que nace el emprendimiento, sus 2 primeros años. Exacto, desde que se acerca y dice, oye, yo me quiero formalizar, aquí estoy. Perfecto, aquí están tus papeles, en 2 años no vas a pagar tributos, ojo, pero no solo no los vas a pagar, sino que vamos a garantizar tu exoneración, pero tienes que llevar estos 4 cursos. Es decir, tienes que cumplir con la capacitación que te estamos dando. ¿Para qué? Para que realmente podamos asegurarnos que ellos reciban, ¿sí?, estas herramientas que les garanticen sobrevivir. ¿Se entiende? Porque muchas veces pasa que el Estado te dice, mira, aquí está, aquí te presento la SUNAT a registros públicos, ¿no? Tienes que ir a la municipalidad, paga tus tasas y listo, a rodar. Y no le estamos dando la atención y las herramientas que necesitan. Porque, Lorena, el emprendedor no necesariamente emprende algo para lo que está capacitado. Es decir, hoy con la pandemia hemos visto, no sé, ¿no?, profesores que se han quedado sin trabajo y que se han puesto a cocinar pizzas y a vender pizzas y están viviendo de Así eso. es. Y es súper bueno porque nos damos cuenta cómo somos chamba, pero necesitamos que este emprendedor que ahora se va a dedicar a vender pizzas haga las mejores pizzas del barrio o del distrito, que además podamos garantizar su línea de producción. ¿Cómo va a recibir estas herramientas? A través de estas capacitaciones obligatorias para que tengan estos 2 años de exoneración. Es interesante lo de la exoneración tributaria porque, digamos, incentiva a que la persona, el emprendedor quiera formalizarse, ¿no? Porque muchas veces no se formalizan porque quieren, pues no quieren tributar, porque los primeros años son los más difíciles, Ojo, ¿no? Pero eso es un incentivo en realidad. y no solo es eso, sino que la tributación va a tener un régimen distinto, Lorena. ¿Por qué? Mira, hoy por hoy, si yo le doy empleo a mi esposo y voy y me formalizo, lo primero que me van a decir, tu esposo trabaja contigo, ya, los dos a planilla. Ok, los dos a planilla, tienes que pagarle salud a tu marido. Oye, pero ¿por qué le voy a pagar salud? Si con mi pago de salud y mi cobertura ya está dentro del sistema, ¿no? Ah, pues lo siento, porque la norma dice, claro, porque la norma no está pensada en un vínculo o una empleabilidad familiar. Entonces hay que modificar la norma, hay que pensarla. Por eso es que yo te decía al principio, y esto pasa, ¿por qué? Por tener el enfoque de familia de manera transversal. Es decir, que así como se va a generar una norma pensando en los derechos, en el enfoque de derechos, o en el enfoque intercultural, se generen las normas pensando en un enfoque de familia. Entonces, damos esta luz de esperanza para todos estos emprendimientos. Muy interesante, Juliana, ¿no? Cómo funciona el enfoque de familia hasta para los negocios, ¿no? Así Acá es. tenemos algunos comentarios. Ángela nuevamente comenta, dice, mi voto por Juliana, me encantó verla defender la vida en el programa de Philip y hoy con sus respuestas claras, ¿no? Acá también te ponen la ola celeste, Juliana, lo máximo. Excelente empoderar al emprendedor, no cobro de tributos por 2 años.
Vamos Así con el es. enfoque de familia, también comentan, sí, realmente es una maravilla si pudiéramos tener ese enfoque de familia que funcionaría para muchos temas. Otra de tus propuestas es la inclusión de los padres de familia en el proceso de elaboración de la política educativa, ¿no? Así Lo que es. parece que cada vez es menos la participación de los padres, ¿no? Porque se intenta incluir ciertos enfoques y situaciones que a muchos no agradan, ¿no? Entonces, explícanos, Juliana, cómo sería esta transformación, ¿no? Para que los padres puedan involucrarse más y decidir también sobre lo que le van a enseñar a sus hijos. Mira, Lorena, lo primero que tengo que decir es que este es el proyecto que para mí supone una deuda con los millones de padres de familia, ¿sí? Que nos acompañaron en la lucha por la introducción de la ideología de género en el currículum. Perdimos en tribunales, efectivamente, pero ganamos en las calles, porque ahora todos los padres de familia saben que a nuestros hijos y la educación se les respeta y tenemos que estar atentos por cómo vienen los embates ideológicos desde el aparato público estatal. Hemos visto en el año 2018, 2019, cómo aparecieron los links pornográficos en los libros de texto y cómo habían libros de textos en los que equiparaban a los terroristas con nuestros héroes nacionales. ¿Esto pasa por qué? Porque al padre de familia no se le consulta, no se le pregunta qué necesita, qué espera, qué requiere, qué necesidades educativas tienen sus hijos y su comunidad. ¿Por qué? Porque al Estado no le interesa hablar con el padre de familia para esto, porque sabe que va a encontrar siempre, sí, a un papá que va a estar preocupado por la educación de sus hijos. Entonces, esto ya, la participación de los padres de familia lo recoge la Ley General de Educación y simplemente no se ha implementado ese proceso de consulta. No se quiere implementar. Tenemos más de 15 años intentando que el ministerio lo implemente y no lo va a hacer. Así que ya basta de pedir al ministerio que por favor se ponga a trabajar en ello, sino que yo llevo ya un proyecto de ley donde le voy a decir, aquí tienes que consultar a los padres de familia. ¿Cómo? A través de las APAFAS. ¿De qué manera? De manera transparente y democrática. Y también a los padres de familia de los colegios privados y con ideario. Entonces, porque otra de las mentiras que nos dicen, Lorena, es que los papás no les interesa y no se involucran con la educación de sus hijos. Y esto es una falacia. Cuando empieza un año escolar, ¿tú sabes quién pinta las aulas? No las pinta el Estado, las pintan las APAFAS, los papás. ¿Quiénes refaccionan las carpetas y las sillas? Los papás. Las APAFAS organizan durante el año rifas, tómbolas, kermeses. ¿Para qué? Para financiar y darle esa educación o de alguna manera suplir la ausencia del Estado. Para eso, ay, qué bien que trabajan las APAFAS, pero para consultarles no, ya basta. Los Pero padres de de hecho familia, las APAFAS ya existen, ¿no? Existen exacto, a través de los comités, ¿no? Ellos sí, consultan, opinan todo, pero sin embargo, si no se les va a poner sobre la mesa las modificaciones que se van a hacer, como ellos van a opinar, eso tendría que estar regulado exacto, para que quede exacto. constancia de que se les hizo la consulta y también de lo que respondieron. Y Lorena, escúchame, no solamente es hacerle la consulta, es decir, preguntarles qué quieren, ¿sí? Porque esa es la consulta, sino luego tienen que validar lo que el Estado ha entendido como querencia, ¿sí? Porque lo que suele pasar es que el Estado viene y te pregunta, bueno, ¿qué estás esperando, padre de familia, para el proyecto educativo de tu hijo dentro de 10 años, que desde que empiezas? Y el padre de familia puede decir A, B, C y D, ¿sí? Y luego resulta que el Estado pone PQR, que no dijimos los padres de familia. ¿Por qué? Porque no hemos hecho un proceso de validación. Por eso es que este proceso de consulta tiene que estar organizado en dos etapas, como te decía yo, la consulta y la validación. Además, a través, como lo hemos dicho tú, de las APAFAS, las organizaciones de padres de familia, están organizadas y censadas y además y las APAFAS tienen que ser comunicadas a las UGELES, a las DRES, a las unidades de gestión local y a las direcciones regionales de educación. Es decir, si hay un sistema organizado para consultar. Esto no es, pues, uy, qué difícil. No, se puede hacer. Porque cuando una mujer, una mamá, un papá va y matricula a su hijo, siempre te dan el formulario a llegar, siempre te piden los papeles, pues así, de la misma manera es, miren, los padres de familia van a resolver este cuestionario o van a emitir su opinión sobre esto, de tal manera de que realmente sean partícipes de la política pública. Y una cosa importante, Lorena, y es que bueno, cuando consultamos a nivel nacional, vamos a darnos cuenta que las exigencias educativas de los padres de familia de Puno no son necesariamente las mismas que los de padres de familia de Piura, ni los padres de familia de Ica, ni los padres de familia de Loreto. Es decir,
vamos a poder conocer realmente lo que necesitan, ¿sí? ¿No? Las expectativas educativas a nivel regional, de tal manera que vamos a poder contribuir a la confección de políticas públicas regionales en el tema de educación, pudiendo de esta manera contribuir a la descentralización. Y no solamente regionales, sino también por estrato, porque no es lo mismo las exigencias educativas en los colegios rurales o en las zonas rurales, que además están pidiendo a gritos la reinserción del nivel técnico antes de salir del colegio, que de otros sectores. Entonces, esto de consultar a los padres de familia termina siendo un gran activo que va a poder mejorar la calidad educativa. Y evitar disconformidades posteriores, que sí les dije, no les dije, ¿no? Ya esto estaría en el marco de un procedimiento claro, ¿no? Así es. Fidel nos pregunta cómo motivar la participación de los padres en la educación de sus hijos, ¿no? ¿Cómo podríamos motivar esto, no? Mira, Lorena, yo siempre suelo decir, ahorita, por favor, díganme qué mamá, y yo soy mamá de 9, no se ha involucrado en la educación de sus hijos y los tenemos en casa todo el día A y los la vamos a tener mala en nos tenemos casa que involucrar. todo el tiempo, ¿no? Es más, Sí. como nunca, y de verdad que yo, dentro de las cosas positivas de esta pandemia, ¿no? Agradezco que la educación virtual haya sido hecha en casa, porque veníamos en el año 2019 con una gestión de una exministra como Ford Pablo, con materiales educativos realmente calamitosos, o sea, que eran espeluznantes, ¿no? Y se iba a implementar a nuestros hijos y ¡pum! Nos los han metido en casa y ya no tienen acceso a estos libros que están tan mal hechos, ¿no? Digamos, esos Entonces, materiales ya no los están proporcionando a los padres de familia para que les hagan ver a sus hijos en casa, ya no. bueno, y es que además, si te llegara a ti, Lorena, este material a tu casa y tú lo revisaras, estoy segura que le dijeras, esta lección te la pasas, ¿no? O sea, Sí, sí, esta página la definitivamente. rompemos, definitivamente. Entonces, ¿cuál es, cuando me decían, ¿cómo puedes motivar al padre de familia? El padre de familia, la motivación más grande y más intrínseca que tiene es el amor a sus hijos, ¿sí? Y entonces, cuando a un padre de familia tú le das en la primera charla en la escuela de padres, le dices, mira, esto que tú le vas a, estos 10 minutos diarios que vas a invertir en tus hijos, ¿sí? Van a redituar en el éxito de la vida de tu hijo, porque la llave para el progreso es la educación. O sea, esto no es, no hemos descubierto la pólvora, solo que nuestra educación es paupérrima, ¿no? Y simplemente es una llave que no abre puertas, pero que tenemos que cambiar. Exactamente, Juliana. Acá un comentario, Juliana, tienes nuestro voto familiar, tú sí nos representas, defiendes la vida, la familia, la educación y nuestra economía familiar, mi familia te quiere, pone. Juliana, no Gracias. sé si quieres agregar algo más respecto, Ángela dice, Dios paró esta perversión. Así Eh, es. si quieres agregar algo más, Juliana, de repente alguna propuesta general, algo como para allá, Juliana. Mira, lo que es importante, lo que me gustaría agregar es que tenemos dentro del partido, en Renovación Popular, un ideario claro, ¿sí? Un ideario coherente, tenemos un grupo de trabajo que queremos realmente cambiar las cosas en la política. Rafael López Aliaga lo ha dicho claramente cuáles son nuestros 4 ejes: hambre cero, seguridad ciudadana, salud y economía y educación. Estas 4 cosas son las que tenemos que atender de manera urgente y sostenida. Y tenemos que abrir los ojos, como ahora el gobierno que tenemos y el Congreso que tenemos vive, digo yo, pues en el país de las maravillas, ¿no? Porque se está debatiendo en el Congreso una ley trans de identidad de género que no tiene nada que ver con las necesidades de nuestro país. Tenemos un presidente que está pintado, ¿no? O sea, no tú ves los memes sobre si Sagasti existe o no existe, si calatea el Perú o no. Es momento de verdad de tomar el toro por las astas, votar a la corrupción y realmente plantear los cambios, Lorena. Exactamente, acá también comentan totalmente de acuerdo, fundamental que se eleve la educación de calidad, invertir los recursos para ello y no que se gaste en invertir para desplegar en la educación la ideología de género. Basta de la ideología de género, por favor. Claro, a través tuyo de llegar a ser congresista, definitivamente no apoyaría ningún tipo de iniciativa No, que intente ingresar o continuar ingresando la ideología de género a la no, para mente de nuestros nada. niños, ¿no? Si lo que nosotros queremos hacer, lo ha dicho Rafael, vamos a desterrar el enfoque de género de toda la política pública. Y muchas personas piensan que el enfoque de género solo está en la educación. Y no, señores, el enfoque de género es transversal a toda la política pública, a toda, es decir, en todas las instancias, en todo el aparato público estatal,
se habla de enfoque de género. Por eso es que, claro, hay ahí un caballito de batalla en el tema salud para aprobar el aborto y para aprobar pues, la reasignación de sexo y para aprobar cosas que simplemente no ayudan a la sociedad. También hay un caballito de batalla para que dentro de las personas que trabajan además en el sector público se les obliga a decir, bueno, las funcionarias y los funcionarios, las participantes y los participantes. Este desdoblamiento inútil del lenguaje que además lo condena la Real Academia de la Lengua Española. Entonces lo que tenemos que pensar, ¿no?, es que hay que cambiar y renovar la política. Por eso es indispensable que este 11 de abril votemos a conciencia y de manera informada. Así es, Juliana, te agradezco muchísimo haber estado aquí, ha sido súper clara, ¿no? Sabemos que vas a proteger a la familia, la vida, principalmente el enfoque de familia, también que has mencionado, todo muy claro. A pesar de todos los hijos que tienes, puedes estar acá, te agradezco mucho. Sí. Y la última pregunta, ¿vas a tener 10 hijos o te quedas en 9? Mira, yo cuando estuve de novia con mi esposo hace un montón de años, dijimos y decidimos tener 8 hijos, ¿sí? O sea, mi número era el 8, ¿no? Pero como Dios es mucho más generoso que de lo que uno cree, pues nos mandó la novena y a su casa viene, ¿no? En principio nosotros creemos que 9 es un gran número, pero claro, yo vivo en función a mis convicciones y a mis creencias y a mis valores y estoy abierta a la vida porque la vida es un don, ¿no?, que viene de Dios. Pongo los medios materiales y humanos para que no venga más, pero Dios siempre se encarga, ¿no?, de sacarnos la vuelta. Entonces, eso es lo que yo respondería, pero claro, donde diga no y luego sí, ay. Así que prefiero decirlo como es, vivo claramente, ¿no?, según mis convicciones y creencias. Así es, Lorena. Muy bien, Juliana. Ya saben, Juliana ha presentado sus propuestas, ella va por el número 12 de Renovación Popular, así que ahí está, por favor, tu última frase para que la gente sepa bien si va a votar por ti, cómo debe hacerlo. A ver, chicos, soy candidata por Renovación Popular. Hay que marcar las 3 R's, ¿sí? Y escribir el 12 como los meses del año, el 12 como los apóstoles de Jesús. Soy defensora de la vida y de la familia y conocen mi vida y las cosas que he hecho. Y sí, fui quien pechó al ministro de Educación cuando metió la ideología de género en los textos escolares. Busquen mis videos en YouTube. Síganme en las redes. Voy a desterrar la ideología de género y de verdad quiero la participación activa de los padres de familias a través de las APAPAs. Junto a Rafael López Aliaga vamos a desterrar la corrupción, vamos a votar a Godebrecht, vamos a garantizar la vacuna, vamos a comprar las tablets, que no son solamente tablets, sino asegurar la conectividad y los contenidos de calidad para nuestros hijos. Quiero trabajar para el microempresario, para que realmente pueda salir adelante y reactivar la economía. Y una frase que me encanta, con la que suelo cerrar, es esta, ¿no? Chicos, los corruptos nos atacan, ¿sí? Los honestos nos apoyan, pero solo los valientes se nos unen. Así que sé valiente tú también y este 11 de abril marca las 3 R's y escribe el 12 para que Juliana Calambroyo pueda ser la candidata que defiende a las familias del Perú. Necesito tu apoyo. Cada voto importa. Gracias, Lorena. Muy bien, Juliana, muchas gracias y gracias a cada persona que ha estado conectada el día de hoy y nos vemos el próximo martes con el consultorio de familia. Buenas noches.